ya habíamos cerrado la fábrica y tú naciste, o queríamos una niña y naciste tú. No, ellos son la voluntad divina de Dios, nunca son un accidente. Los valores no se imponen, los valores se modelan. Este principio es poderoso en la paternidad. ¿Por qué? Porque los hijos absorben lo que ven. Los padres que viven con una coherencia moral tienen hijos más equilibrados. Quiero desarrollar un tema con ustedes que se llama ¿cuál es el impacto, la importancia del impacto de los padres en la vida de los hijos? Voy a hablar de la figura paterna, pero antes posiblemente hay algunas madres acá que están criando a sus hijos sin la presencia del padre. Entonces voy a dar una palabra para ustedes. La presencia del varón, del padre, es muy importante. Si ustedes están divorciados o usted está educando a sus hijos sin la presencia del padre, guarde el corazón de sus hijos para evitar que ellos tengan odio o resentimiento contra el padre ausente o contra usted, porque pueden culparle a usted por no tener un padre presente. Para eso es importante que nosotros dialoguemos, que guardemos el corazón, los escuchemos. Para ellos no es fácil llegar el día del padre y que todos hablen de su papá y que el papá no está. Por eso es importante que ellos logren hablar, que ellos logren decir, mamá, me duele. Eso es válido. Mamá, ¿por qué pasó? Entonces, que usted siempre tenga un diálogo a partir de la sanidad. Y esto significa que es importante que usted sane su corazón del padre ausente. Al mismo tiempo que facilite todo el espacio para que ellos, si el padre puede hacerlo, puedan encontrarse con los hijos y tengan la mejor relación. Nunca utilicen a los hijos como los mensajeros con el padre ausente. Es importante que nosotros protejamos el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan honrar y respetar a su papá a pesar de todos los errores que haya cometido. Por otro lado, es importante siempre acercar una figura masculina en la crianza de sus hijos. En el caso de la mamá de Timoteo y de la abuela, que son las que criaron a Timoteo, acercaron a Pablo. En Derbe, dice el libro de Hechos, que Pablo conoce a un discípulo. Para mí era la influencia de una mamá y una abuelita acercando a la vida de Timoteo una figura masculina. Entonces, es importante, si usted está educando a sus hijos sin la presencia de un padre, que usted acerque figuras masculinas positivas. Puede ser los abuelos, pueden ser un tío, puede ser un entrenador, pueden ser sobre todo los pastores. En algún momento mi papá emigró y estuvimos 3 años sin papá. Él estaba lejos trabajando y mi mamá nos acercaba mucho a los pastores. Mi primera bicicleta me la regaló mi pastor, una bicicleta reconstruida que él pintó y era tan bonito. Esa figura masculina es crucial. De eso voy a hablar, de la importancia que tiene la figura masculina en la vida de los hijos. En primer lugar, forma identidad y fortalece la autoestima y ayuda en el proceso de independencia de la madre. Usted tiene que recordar que nuestros hijos vienen de una simbiosis en el vientre de la madre y el niño existe en sus primeros meses y en sus primeros años de la madre, toma pecho de la madre, depende de la madre, todo es la madre. Entonces, el padre ayuda a esa desconexión, a esa independencia, que ellos entiendan que son personas independientes, que existen separados de su madre. Entonces, ese proceso es crucial del padre, cuando el padre lo toma, cuando el padre lo trae. Por eso es importante que los padres afirmemos a nuestros hijos. Cuando el padre dice, estoy orgulloso de ti,
te amo, vales mucho para mí, te estaba anhelando. Eso es crucial. La mirada del padre con los hijos es clave. El que los padres jueguen, el que los padres salgan con los hijos, el que los padres impulsen a sus hijos. La madre tiende a retener los hijos, los padres tienden a impulsar a los hijos hacia afuera. Vean lo importante que es la figura masculina, que en Mateo 3:17 dice: una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado en el cual tengo gran gozo. Quien me da gran gozo, dice esta versión. Los hijos necesitan escuchar esto constantemente de los padres, de la madre y del padre. Tú eres mi hijo amado. Me siento orgulloso de ser tu madre, de ser tu padre. Me llenas nuestro hogar de una gran alegría. Aquí usted tiene que entender que actuamos como un espejo emocional que valida, anima y corrige la vida de nuestros hijos, ayuda a los hijos a definirse a ellos mismos internamente con la seguridad y la claridad necesaria. Que ellos, cuando ellos escuchan que son amados, que son valorados, que son aceptados, que fueron deseados, nunca usted puede decirle: ya habíamos cerrado la fábrica y tú naciste, o queríamos una niña y naciste tú. No, ellos son la voluntad divina de Dios, nunca son un accidente. Aunque en algún momento alguien me dijo: yo tuve a mi hijo soltera, entonces mi hijo, debo decirle que él no fue deseado. No, es que los hijos no son deseados, los hijos son amados o rechazados. Los hijos vienen por voluntad divina y solo tienen dos definiciones: son herencia de Dios y regalo de Dios. Quiere decir que los hijos no es que se desean o no se desean, los hijos se aman. Por lo tanto, el hecho de que yo lo haya tenido antes de casarme, eso es una cuestión que yo debo resolver con Dios. Pero mi hijo es voluntad divina, regalo del cielo, herencia de Jehová. Esos son mis hijos. Yo no puedo ir más allá de eso. Tú eres amado, tú eres aceptado, tú eres un regalo de Dios, tú eres una bendición de Dios para mi vida. La circunstancia en la cual nacieron mis hijos es algo que yo debo resolver. En este sentido es importante que usted tenga claro que nunca puede comparar a sus hijos. Es fácil tener un hijo favorito porque uno puede verse inclinado a que se parece a mí, a que tiene los mismos gustos míos. Por ejemplo, Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Y qué pasó? Isaac tenía un hijo favorito, que era Esaú, y Jacob era el hijo favorito de la mamá. Por lo tanto, uno era de cazar, de ir de cacería, era un hombre de pelo en pecho, representaba toda esa imagen masculina. El otro, el menor, era más de la casa, le gustaba cocinar. Recuerda eso, ¿no? Saúl le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, porque venía de cazar y tenía mucha hambre. Ahí hay un error que se extiende en el conflicto entre los hermanos, porque papá tiene un favorito y mamá tiene un hijo favorito. Ustedes no pueden tener un hijo favorito. Todos nuestros hijos tienen que ser amados iguales, aunque sean diferentes. Usted puede tener un hijo que le va bien en escuela y puede tener un hijo que no le va bien en escuela. Entonces, cuando están juntos como familia o con sus amigos, usted tiene que tener cuidado de no expresar favoritismo. ¿Vieron que ella es la mejor promedio de la escuela? Pedrito, que está ahí, está pensando en silencio y algún día dirá algo bonito de mí. O mamá se sentirá orgullosa de que yo sea su hijo. Bueno, aquí necesitamos encontrar razones para por qué decir que nuestros hijos nos hacen sentir orgullosos de ellos. Nuestros hijos nos hacen sentir orgullosos de ellos y son amados no por las calificaciones que tienen, no porque se comportan bien cuando visitan la abuela, son amados porque son nuestros hijos, porque son herencia de Jehová, regalo del cielo, y necesitan oír
lo que el Padre le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aunque tengan 30 años, nuestros hijos necesitan oírlo. Entonces, no es tarde para que usted y yo comencemos a decir lo que ellos significan, cómo los amamos, cómo nos sentimos orgullosos de ellos. Afírmenlos constantemente. Cuando un padre le dice a su hija: eres valiosa, puedes lograrlo, crece con la confianza necesaria para tener relaciones interpersonales saludables y no mendigar amor cuando crezca. Cuando se enamore, no se va a enamorar de cualquiera que la agrede o la lastima. ¿Por qué? Porque creció con una autoestima sana. Se sabe aceptada, se sabe amada, se sabe valorada y se sabe admirada. Por eso es importante entender que como padres estamos afirmando la autoestima de nuestros hijos, fortalecemos su identidad, fortalecemos su amor propio y les ayudamos a crecer como personas que se saben amadas para evitar que sean mendigos emocionales. En segundo lugar, los padres los proyectamos hacia el crecimiento y el avance. Desde temprana edad, el padre reta a los hijos a que puedan salir de su zona de confort. Cada vez que usted los lleva a aprender a andar en bicicleta, que usted los supervisa, que los anima a escalar, que los anima a jugar deportes, que cuando se caen le dice levántate, que cuando se lastiman le dice vamos a ayudarte, cúrate aquí, es válido llorar. Este tipo de interacción le ayuda a madurar. ¿Por qué? Porque los prepara para el crecimiento. Por lo tanto, usted tiene que enseñarles a ser resilientes, capaces de levantarse frente al dolor, capaces de enfrentar la adversidad, capaces de superar los desafíos, capaces de escalar montaña, capaces de cruzar los ríos, capaces de poder enfrentar el criterio diferente o que un compañero no le trate bien, usted lo entrena. Por ejemplo, cuando mis hijos iban creciendo, mi hijo mayor molestaba mucho al menor y constantemente molestaba. Un día le dije a Daniel: ¿por qué molestas tanto a tu hermano? Y me mira y me dice: ¿y para qué son los hermanos? Y se rió. Y yo dije: wow, bueno, aquí yo tengo que insistir en que no moleste tanto a su hermano, pero entrené a Esteban para escuchar. Entonces le enseñé a Esteban que él tiene que aprender a escuchar, que no todo lo que escucha tiene que entrar al corazón, que si es basura va al basurero, pero no al corazón. Todo lo que hable mal de ti, lo que te lastime, lo que te hiera, tienes que aprender a discernirlo, que entre por un oído y salga por otro oído, pero que no te hiera. ¿Por qué? Porque así es la vida. Entonces, íbamos en el auto y Daniel molestaba a su hermano y Esteban me miraba y yo lo miraba por el retrovisor y le enseñé a poner un dedo en el oído. La basura entra por un oído y sale por el otro. Entonces nos mirábamos y reíamos. En lugar de enojarse con el hermano, él estaba aprendiendo a enfrentar la lucha, enfrentar la crítica o el que lo molestaran. Eso lo entrena para la vida. Bueno, esta es nuestra misión. Cuando un padre se pone a construir legos, a armar algo, a sembrar, cuando un padre los pone a desarrollar creatividad, va desarrollando en ellos valentía, perseverancia, espíritu de lucha. Nosotros vamos construyendo en ellos la habilidad de desenvolverse como niños independientes. En Jeremías capítulo 1 se da una escena maravillosa. Entre los 20 y 22 años Dios lo llama para que sea profeta. Jeremías se disculpa y dice: pero soy muy joven. Y Dios le dice: no digas soy demasiado joven, porque debes de ir a donde te envíe y decir lo que te diga. Wow, Jeremías 1:7. Dios no le dijo a Jeremías: sí, cierto, eres demasiado joven. No, le dijo: ya pasó tu tiempo de ser un adolescente, ahora eres un joven. Para este momento has nacido, para ser profeta.
No digas soy demasiado joven. Debes de ir donde te envíe y debes decir lo que te diga. Lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo hizo ir hacia adelante. Los estudios indican que cuando hay una madre o un padre presente en la vida de los niños, ellos crecen con la seguridad necesaria para triunfar en la vida. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos presentes, ayudándoles a ellos a encarar la vida, a enfrentar dificultades, a llorar cuando en el amor no son correspondidos, ayudarles a entender que la vida tiene reveses, que muchas veces nos caemos y que podemos levantarnos de nuevo, que algunas veces le podemos caer mal a un profesor y que tenemos que encarar ese desafío. Es importante que ellos puedan ser entrenados para enfrentar la adversidad. Número 3, tenemos que proporcionar estabilidad emocional y afirmar la conducta correcta. Los hijos no solo aprenden por lo que decimos, sino que ellos nos observan. Entonces, es importante que nosotros entendamos que somos el primer modelo en el que se observan nuestros hijos. Nosotros somos el espejo en el que nuestros hijos aprenden. Cuando yo veo a mi nieta Eva, la veo caminar, camina igual que la mamá. Me da una risa a mí, porque cuando yo veo a Eva caminar, es ver a la mamá caminar. Cuando yo veo, el otro día salía de la oficina y Daniel venía conmigo, mi hijo mayor, y una compañera nos mira y dice, uy, qué susto, dice. ¿Y por qué? Dice, es que caminan idéntico. Ahí yo me di cuenta que los padres somos un espejo en el que se miran nuestros hijos. Caminan como nosotros, hablan como nosotros, piensan como nosotros, deciden como nosotros. Somos ese primer espejo en el que se inspiran nuestros hijos. Como dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Esto significa que yo tengo que tener consciente que la manera en que yo reacciono les va a ayudar a ellos a encarar la vida, a enfrentar la vida. Aquí hay un equilibrio que es entre la firmeza, cuando ponemos disciplina, cuando establecemos reglas, cuando corregimos, y el amor, la afectividad, la aceptación, el abrazo, el beso, el te amo, la afirmación. El alma es frágil como una flor, es frágil, ¿cómo lo diría? Como ese pétalo que se puede marchitar si le tratamos mal. Pero el carácter es fuerte como una roca. Debo quebrar, dar forma al carácter mientras protejo la flor, que conviven ambas cosas en una sola persona. Entonces yo no puedo creer que cuando yo hablo siempre voy a ser bien entendido. Por eso, no hable con enojo, nunca discipline con enojo. Es mejor hacer silencio, enfriar las emociones para no provocar a ira a nuestros hijos, para que no hagamos enojar a nuestros hijos. Tiene que haber un equilibrio entre firmeza y ternura, donde nuestros hijos se sienten amados. Uno de mis hijos era pequeño y en una ocasión fue corregido, lo corregí. Tenía como 5 años, creo que era Daniel. Y ese día iba a predicar en un domingo. Llegamos a la iglesia y imagino que fue en el autobús. Y él se me acerca antes de predicar. Yo llevaba una camisa que se arrugaba muchísimo y me extiende los brazos. Y en ese momento tuve que elegir entre el abrazo de mi hijo o la camisa arrugada. ¿Qué estaba buscando él? A pesar de que me porté mal, a pesar de que fui corregido, la pregunta con su abrazo extendido es, ¿me amas, papá? Pues claro que te amo. Vení, lo abracé, lo estreché y le dije, mi amor, yo te amo, eres especial para mí. ¿Por qué?
Porque la corrección no significa que yo lo termine de castigar quitándole mi afectividad. La corrección tiene que ir acompañada de afectividad, de afirmación, pero debemos de ser firmes. Luego de ser corregidos, ellos volverán a nosotros para preguntar en silencio, a pesar de mi error, a pesar de mi berrinche, a pesar de que no te hice caso, ¿me amas? Ahí es importante que nosotros respondamos de la mejor manera. Un ejemplo, un padre que guía con amor y corrige con respeto, enseñando a su hijo a manejar el enojo y la frustración, lo está preparando para que al crecer pueda manejar la frustración, la expectativa no cumplida o las promesas no cumplidas. ¿Por qué? Porque así es la vida. Por eso es importante entender lo que varias revistas de ciencia han publicado. Aquellos hogares donde hay padres presentes emocionalmente, los índices de ansiedad y de conductas disfuncionales en sus hijos disminuyen. Los padres que están presentes emocionalmente entrenan a los hijos para que ellos puedan ser más resilientes, puedan levantarse con mayor seguridad y puedan conocer cómo manejar las emociones. Una de las cosas que disfruto con mi nieta es que los papás le han enseñado a respirar, que cuando tiene una emoción muy fuerte, ella respira profundo. Y el otro día la miraba respirar tranquilizándose. ¿Esto dónde lo aprenden? En casa. Que yo quiero, que no te doy, ya terminó tu tiempo, pero y yo respira, tranquilízate. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, quien debe respirar somos nosotros para tranquilizarnos. De esta manera, en lugar de producir dolor en ellos, en lugar de corregir con ira o con enojo, estamos tranquilos y podemos manejar un berrinche de tal manera que nosotros no salgamos de nuestras casillas. La otra vez una mamá me hacía la consulta de que su hijo hacía berrinche en el supermercado y yo le decía, bueno, tienes que mantener la calma, no grites, no te expongas a los demás, haz entender quién tiene el control. Quien tiene el control es quien tiene el dominio emocional de sí mismo. No dices que si él me grita, yo le grito más duro para que entienda quién manda. Le digo, error, eso no es así. Quien manda no es el que grita más duro. Quien manda es el quien habla más suave. ¿Por qué? Porque no lo alteró emocionalmente, sino que manejó el control emocional. Quien manda no es el que responde al berrinche, sino el que mantuvo la calma, dio la instrucción, y eso hace que el niño sepa que con su berrinche, que con su grito, no manipula al padre, sino que el padre tiene el control, tiene la autoridad. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque proporciona estabilidad emocional y afirma la conducta correcta. Por lo tanto, el espejo en el que se ven nuestros hijos somos nosotros. ¿Sabe qué dijo Pablo? Y a mí me encanta. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Nos atreveríamos a decirle esto a nuestros hijos? Yo quiero ser un buen espejo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En cómo yo manejo las emociones, en cómo yo me conduzco, en cómo yo respondo, en cómo yo reacciono y también cómo yo pido perdón cuando me equivoco y cómo yo me expongo a ser corregido también. En un momento, mientras nuestros hijos crecían, vi que nosotros nos gritábamos entre nosotros. Y yo dije, esto no está bien. Entonces dije, esto lo aceptamos por cultura, porque somos latinos. Entonces llamé a Helen, a mis hijos, y les dije, ya no más vamos a gritarnos, no vamos a tolerar los gritos entre nosotros. Vamos a tratarnos con respeto y con dignidad.
no nos gritemos, no nos llamemos por grito, sino busquémonos. Si no está accesible, en lugar de gritar, voy y te hablo suave. Hablémonos con respeto. Y yo les dije, el primero que se sujeta a la regla soy yo y les doy autoridad a mis hijos para que me corrijan si en algún momento te grito. Varias veces mis hijos me dijeron, papá, nos estás gritando. Y fue lindo, emocionante pedir perdón hasta construir una nueva cultura donde hay manejo de emociones. Esto nos ayudó a mantener armonía, pero varias veces yo fui corregido por mis hijos. Y no está malo, eso nos ayuda a nosotros a entender que somos el espejo en el que se miran nuestros hijos. No solo eso, somos el espejo que representa al Padre Celestial. Nosotros modelamos cómo ellos pueden relacionarse con el Padre Celestial. Su primera forma de relacionarse con Dios Padre lo establecen a través de la manera en que se relacionan con nosotros. En tercer lugar, modelamos valores y carácter. El Padre predica más que con su discurso, con su ejemplo. Como ya dije ahí en primera de Corintios 11:1, Pablo dijo, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Los valores no se imponen, los valores se modelan. Este principio es poderoso en la paternidad. ¿Por qué? Porque los hijos absorben lo que ven. Los padres que viven con una coherencia moral tienen hijos más equilibrados y tienen más clara la brújula firme y confiable de lo que es correcto. Si un hijo ve a su padre, por ejemplo, devolver un dinero que le dieron de más, aprende la diferencia entre lo que es correcto y lo que está mal. Si un hijo ve a sus padres reaccionar bien cuando conduce, él aprende a enfrentar esos momentos de tensión. Si un hijo ve a su padre tratar bien a la madre, ellas van a crecer admirando al padre y al crecer van a querer tener un esposo que se parezca a su padre. Esto es fundamental que nosotros lo tengamos claro. Recuerde, los valores se modelan, se inspiran, los valores no se imponen. Los valores son esa huella y esa marca que vamos dejando constantemente en el corazón de nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros definamos claramente los valores que van a regir la dinámica de nuestra familia. Y recordémoslo, los valores impactan mientras caminamos con ellos. Cuando son niños, damos órdenes. Cuando ellos llegan a la adolescencia, caminamos a su lado. Ahora les enseñamos con mayor intencionalidad a pensar con ellos mismos y la base de su pensamiento es la escala de valores con los que han crecido. Por eso, enséñeles a trabajar, enséñeles a ser responsables, enséñeles a hablar con la verdad, enséñeles a tratar a los demás con dignidad. Una de las cosas que yo admiro mucho de mis padres es que desde niños nos enseñaron a trabajar en el negocio donde crecimos, nos enseñaron a administrarlo, a tratar a los clientes, a cómo administrar las finanzas. De niño nos llevaban a abrir una cuenta de ahorro y mi mamá decía, este será el ahorro para comprar su casa cuando se casen. Y ellos establecían los valores correctos que nos ayudaban a proyectarnos hacia el futuro. A los 18 años nos llevaban donde el abogado y firmábamos en las acciones como socios de la empresa. Y mamá y papá nos hacían entender que éramos parte de esta gran historia. Cuando mi mamá muere, mi papá enviuda a los 60 y tantos de años y él dijo, voy a pasar las acciones a nombre de ustedes, mis hijos, dice, porque si yo vuelvo a casarme un día, yo no quiero que nadie se confunda. Este negocio que hemos creado es de ustedes. Mi papá tenía la seguridad de que al pasarnos las acciones del negocio,
él nunca iba a estar desprotegido. ¿Por qué? Porque nos había enseñado los valores correctos para que lo protegiéramos el resto de la vida, para que lo honráramos el resto de la vida. Esto significó mucho para nosotros. Nunca olvido que cuando mi hermano Rommel, mi hermano mayor, tenía como 15 años, yo como 13 años, mi papá y mi mamá dijeron, nosotros vamos a irnos un mes de vacaciones y vamos a irnos con sus hermanos menores. Ustedes quedan a cargo del negocio, deben de manejarlo así, así, así. Y papá y mamá se fueron confiados porque sabían que lo íbamos a manejar bien. ¿Por qué? Porque desde niño ellos nos entrenaron para poder hacerlo bien. Cuando entramos a la universidad, nosotros vivíamos en el campo, mi hermano y yo emigramos a la ciudad donde estaba la universidad y aprendimos a vivir en la casa de nuestro tío y 2 años después, mi hermano mayor con la guía de mi papá construyeron una casa para que viviéramos los que íbamos a estudiar. Mi hermano mayor aprendió a hablar con los arquitectos, a pagar planillas, a manejar personal en la construcción. Mi papá delegaba mucho en mi hermano mayor estas cosas y esto lo entrenó para que tan pronto como él se graduara como economista, sabía actuar como gerente de la empresa donde estaba. ¿Por qué? Porque desde niño fue entrenado en los valores correspondientes que le ayudaban a tener éxito. Yo agradezco a Dios porque nos dio padres que nos entrenaron para la vida. ¿Qué significamos nosotros para nuestros padres? Hay momentos cruciales en los que nosotros estamos expuestos a, a la reacción de nuestro padre. Recuerdo cuando nos dieron un auto para que nosotros nos moviéramos para ir a la universidad y choqué el auto. Alguien brincó el alto y chocamos. Y yo llamé a mi papá, papá, chocamos. ¿Estás bien? Sí, papá, estamos bien. ¿Ibas con alguien más? Sí, iba con mis amigos. Me dice, ¿ellos están bien? Sí, papá, ellos están bien. ¿La otra persona está bien? Sí, papá. Dice, tranquilo, mi amor. Llame al seguro, llame a la policía y el auto llévelo a tal lugar. Eso lo va a pagar el seguro. Importante es que ustedes estén bien. Ese día me di cuenta que yo valía más que el auto y que para mi papá yo valía más que las cosas. Porque no me humilló, no me lastimó, no me dijo irresponsable. Ese día me validó. Y doy gracias a Dios por esos momentos en que mis padres han estado presentes en mi vida y me ayudaron a construir un amor propio fuerte, me ayudaron a resolver los problemas, me ayudaron a crecer y pusieron un buen fundamento espiritual. Otro de esos momentos cruciales en mi vida fue cuando llegué a los 17 años y tenía que elegir qué estudiar. Yo no sabía qué estudiar, no sabía qué elegir. Me capacitaron para ganar el examen de la universidad, pero no hablamos lo suficiente para conocerme. Entonces yo elegí ingeniería porque mi mejor amigo iba a estudiar ingeniería. Ni él estudió ingeniería ni yo, porque no éramos para eso. Él se fue por la agricultura y yo me fui por el derecho. Pero recuerdo el día en que llamé a mi papá y le dije, papá, yo no quiero estudiar ingeniería. Él me escuchó y dijo, ¿qué quieres estudiar, hijo? Yo le dije, papá, no sé. Y él hizo silencio y dijo, hijo, dice, lo que tú decidas, tu mamá y yo lo vamos a respaldar. Y en ese momento yo me di cuenta que estaba creciendo. A mis 17 años estaba tomando decisiones y comencé a caminar por el campus con una conciencia de que ahora era un universitario que definía mi destino. Bien, mi papá podía haber tomado la decisión por mí, pero no lo hizo, no era correcto. Lo correcto es que me diera su confianza para que yo decidiera. Lo que usted decida,
su mamá y yo lo vamos a respaldar. Para mí fue muy significativo contar con la confianza de papá y de mamá para tomar la decisión a mis 17 años. Déjame terminar con el último punto. Los padres son guía y enseñan a vivir con sentido de propósito. Son guía espiritual. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Déjame llevarte a otra escena. Cuando Josué, como esposo, como padre, y entrando en la tierra prometida, ve que todos se desbocan tras la idolatría, Josué, como padre, dice: yo no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos a Dios. Estas dos declaraciones son fundamentales porque el padre, el líder de la casa, estaba tomando la decisión. Número 1, mi familia y yo serviremos a Dios. Nuestros hijos están creciendo en una cultura confusa, en una sociedad donde a lo malo se le dice bueno, a lo distorsionado se quiere normalizar. Y ellos necesitan padres seguros, padres que estén integrados entre ellos, padres que marquen el camino, que les ayudemos a nuestros hijos a vivir con la seguridad de Dios. Uno ve la historia de Daniel en la Biblia y uno ve a un joven que llega con otros príncipes como esclavos al imperio babilónico, los tratan como príncipes y están siendo entrenados en la nueva cultura babilónica, en la nueva ideología, con nueva comida, los tratan diferentes para que estén al servicio del rey. Daniel y sus amigos dicen: nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Queremos comer correctamente, comportarnos correctamente. Y piden el favor al jefe de la cárcel que les permita comer correctamente. Al cabo de los días, cuando son llevados frente al rey, son encontrados 10 veces mejores que el resto de los que habían venido con ellos. Este debe ser nuestro reto. Nuestros hijos deben de ser encontrados 10 veces mejores que el promedio de la gente donde están creciendo. ¿Por qué? Porque tuvieron padres presentes en su vida que les ayudaron a encontrarse con Dios, que ahora que estaban lejos de casa, en Babilonia, que podían hacer lo que querían, que le abrían la puerta para comportarse como quisieran, ellos decidieron permanecer fieles a los valores en los que fueron formados en su casa. Daniel, 3 veces al día, cuando ya era gobernador de Babilonia, abría la ventana de su habitación que daba hacia Jerusalén y oraba. Cuando se promulgó el decreto de que no podían adorar a otros dioses, aún así Daniel, en oposición y exponiéndose al castigo que podría dar el rey, se mantuvo fiel a sus convicciones y siguió abriendo la ventana y puesto de rodillas, oraba 3 veces al día, clamando al Dios de sus padres. Nuestros hijos necesitan crecer con la seguridad, la certeza, las herramientas necesarias para que cuando salgan al mundo ellos puedan brillar. Necesitan un padre y una madre presente. Necesitan que nosotros fijemos en ellos la presencia de Dios fuertemente, que ellos aprendan a temer a Dios, a honrar a Dios, que como José, ante la tentación puedan decir: yo no puedo ser infiel a Potifar ni a mi Dios, al Dios que amo, que aunque ahora José estaba lejos de casa, había sido vendido por sus hermanos como esclavo, él no permitió que su corazón se resintiera, sino que él fue tras su destino. Esto es importante. Sus hijos necesitan crecer con sentido de destino. Lucas 15:20 dice: cuando todavía estaba lejos el hijo,
Su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. No importa los hijos, estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. Hay momentos donde nuestros hijos se confunden. Hay momentos donde nuestros hijos no están fuertes en el Señor. No se asuste. Si ellos fueron educados con la semilla de la esperanza, conociendo su destino, sabiendo que son cabeza y no cola, sabiendo que Dios será el centro de sus vidas, sabiendo que esta es su familia, sabiendo que ellos nacieron con un propósito divino, no importa dónde vayan, no importa las decisiones que hayan tomado, que ellos tengan la seguridad de que un día podrán regresar a casa y que encontrarán en nosotros la actitud correcta. Cuando en Lucas 15 nos habla del encuentro entre el hijo y el padre, el hijo viene con vergüenza, el hijo ha malgastado la fortuna de la familia, el hijo viene maloliente, el hijo viene humillado y encuentra un padre que lo ha perdonado, un padre que lo ama, un padre que lo honra. Antes de entrar a la casa, el padre grita a los empleados: traigan el vestido de mi hijo, el anillo que lo identifica como hijo y el calzado que le recuerda que es un hijo libre. Posiblemente los criados gritaron: ¿y dónde está? En la habitación de mi hijo, porque yo sabía que un día mi hijo, que estaba lejos de casa, un día volvería. Hagamos fiesta, maten el becerro más gordo, porque mi hijo, que era muerto, ahora ha revivido y ha vuelto a la vida. Celebremos el encuentro entre del Padre con el Hijo y hagamos fiesta. Usted y yo debemos de aprender a hacer fiesta porque nuestros hijos han vuelto a casa. Que nuestros hijos sepan en algún momento de confusión que pueden volver a casa, porque nuestro amor no depende de cómo se han comportado, nuestro amor depende de que ellos son nuestros hijos. Por eso le animo a que usted y yo seamos padres presentes en la vida de nuestros hijos, que nosotros entendamos que somos el reflejo de Dios Padre en la tierra, que seamos padres que afirmen, que guíen, que protegen, que siembran fe, que constantemente les decimos cuánto ellos valen, que podamos decir, como dice el Salmo 103:13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Imagínense, el Señor es como un padre con sus hijos y aquí nos identifica, aquí nos define. Somos tiernos y compasivos. ¡Wow! Esto debe de ser la identificación de un padre, que cuando en algunos de esos momentos de noches oscuras, cuando nuestros hijos no sepan qué hacer porque se han equivocado, puedan llamarnos a casa y puedan decirnos: gracias, porque viniste por mí. Cuando mis hijos eran adolescentes, muchas noches oscuras, fui por ellos a algunas fiestas que posiblemente no deberían haber ido, pero ellos necesitaban tomar su propia decisión. Y recuerdo una de esas noches que mi hijo Esteban puso su mano sobre mi pecho y me dijo: papá, gracias por venir a buscarnos. ¿Podemos llevar a esta amiga y a esta amiga? Claro. Y pregunté: Esteban, ¿y sus papás no van a venir? Y me dijo: no, papá, no van a venir. Y ahí yo sé que ellos fueron conscientes, mis hijos, de que nosotros iríamos por ellos esas noches oscuras hasta traerles de vuelta a casa. Hoy mis hijos están criando a sus hijos y me doy cuenta que ellos quieren hacerlo mejor que como lo hicimos nosotros. Cuando veo a mis hijos educar a sus hijos con la ternura, el amor, la pasión, la entereza que lo hacen, me doy cuenta que ha valido la pena sembrar en el corazón de ellos valores. Usted es importante en la vida de sus hijos, como madre y como padre. Es más, usted es indispensable porque sus hijos necesitan un espejo en el cual puedan inspirarse.
Bendigo tu paternidad. Bendigo tu vida. Que Dios te ayude a sanar el corazón de tus hijos si en algún momento lo hemos herido. Que el Señor te llene de la humildad necesaria para pedir perdón cuando te hayas equivocado. Que el Señor te permita levantarte como el espejo correcto en el cual pueden verse tus hijos y puedan ver el amor del Padre Celestial, un amor tierno y compasivo. Que el Señor te permita que cada palabra que pronuncien tus labios les define el destino al cual ellos van. Que te levantes como profeta para la generación que te admira como el héroe y la heroína de la casa. Te bendigo. Que Dios renueve tus fuerzas, que Dios te llene de sabiduría, que traiga el complemento perfecto a tu lado con esos otros actores de la sociedad, de la iglesia, que te ayudan a formar a tus hijos. Que las madres se unan para orar y los padres se unan para impulsar a sus hijos. Que juntos, como iglesia, seamos la mejor tribu, donde nuestros hijos se casen, donde tengan los mejores amigos y donde podamos, como familias unidas, sembrar lo mejor en el corazón de nuestros hijos. Y les animo a vivir esta experiencia muchas veces y acompañarse en esta misión de ser padres que influencian en el destino de sus hijos. Un abrazo a la distancia desde acá de Enfoque a la Familia.